Voy a volver a la anterior por cualquier cosa. Don José Alberto Casasola es el que tiene pregunta. Sí, buenos días, Sí. mucho gusto, Hola. doña Yasmín, y gracias, Mucho gusto, don José Alberto. Gracias por su exposición. Una consulta que estuve viendo en algunos casos con respecto al presupuesto de demostración del daño, que bueno, algunos juzgados, no sé si todavía la posición ha variado o qué posición se tiene con respecto a demostrar el daño de imposible o difícil reparación. Usted había citado algo que, bueno, también se puede valorar con los otros presupuestos, pero en alguna oportunidad tenía entendido que algunos juzgados eran muy, por decirlo, muy estrictos para que se demostrara ese daño de imposible o difícil reparación. Y generalmente, si no se demostraba ese daño, se rechazaba casi que inmediatamente una solicitud de medida cautelar. La pregunta iría en esa línea. ¿Qué posición hay actualmente en cuanto a demostrar ese daño de imposible o difícil reparación? Y si, desde el punto de vista del juez tramitador, ese daño tiene que ser debidamente demostrado con elementos de prueba, o bien en algunos casos valoramos los otros elementos o los otros requisitos para la medida cautelar. Muchas gracias. Gracias, don José Alberto. Ve, eso cambió a través de, porque yo les trataba de explicar antes, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa tenía en el 91 un articulito ahí que nos hablaba de los daños de difícil o imposible reparación. Cuando nosotros revisamos la Ley General de la Administración Pública, en la Ley General de la Administración Pública, por ejemplo, el 148 todavía dice, lo leo parcialmente, dice, los recursos administrativos no tendrán efectos suspensivos de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, el superior jerárquico, la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación. Así quedó el 148, por ahí si ustedes revisan el 336 y el 226 de la Ley General de la Administración Pública, tiene una redacción algo semejante. Sin embargo, cuando entra en vigencia el Código Procesal Contencioso en el 2008, el 21 abandona esa concepción de ese daño, de esa acreditación del daño de difícil o imposible reparación, y solamente exige que el daño sea grave. La gravedad es lo que nosotros exigimos. Se debe de exigir tanto por los jueces tramitadores como por los jueces de apelaciones y por los jueces que conocen de medidas cautelares en el juzgado contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque en este caso el legislador optó por otra definición del daño y eso hace que las medidas cautelares en cuanto a este presupuesto sean más flexibles. Entonces vea usted que ya no es un tema de si yo como juez tomo una u otra posición. La posición está en el artículo 21, que yo me atrevería a decir que de conformidad con el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública, con los principios de autointegración y autointegración y autosuficiencia del ordenamiento jurídico administrativo, básicamente al entrar en vigencia el Código Procesal Contencioso, quedó tácitamente reformada la Ley General de la Administración Pública en cuanto a la exigencia del daño. Eso es mi posición. Sin embargo, pues creo que está amparada a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública. Así, es decir, no es que en este momento ni los jueces y a veces los litigantes todavía vienen con esa concepción de daño difícil o imposible de reparación, pero ya eso se superó. Don Héctor, no, bueno, Lourdes, yo no sé si tienes otro orden, pero ahí veo la mano levantada, don Héctor. Sí, es don Héctor, exacto, don Héctor. Adelante, entonces, don Héctor, lo escuchamos. Ajá, muchas gracias. Tenía una consultita. Ahora usted durante una de las intervenciones hizo mención a la presunción humana. Yo tengo una consulta. Con todo este contexto en el que nosotros tenemos que hacer la valoración de la prueba,
Bueno, es que la presunción de la presunción humana antes en el Código Procesal Civil estaba vigente. Lo que pasa es que como se hizo derogado ese tema, pues uno entiende que ese tema de la presunción humana siempre vamos a tener que utilizarla de una u otra manera para hacer la valoración. Es válido que yo a la hora que hago yo mi argumento para dar todos los, o sea, toda la respuesta, para dar lo de la medida cautelar, haga mención a la presunción a la presunción humana. Don Héctor, sí, gracias por su pregunta. Vea, la presunción humana estaba prevista efectivamente en el antiguo Código Procesal Civil en el 417. En el nuevo Código Procesal desaparece, pero tiene una razón lógica, técnica, jurídica por la cual desaparece. Y es que la presunción humana en sí misma no es prueba, es una forma de apreciación de la prueba. Y así se estableció, digamos, a través de la doctrina. Esto de la presunción humana, la Sala Primera, la Corte Suprema de Justicia, la ha aplicado y tiene otro nombre, se llama la comprobación del daño in re ipsa. No sé si han escuchado de eso. Entonces, ¿qué es lo que si ustedes ven la jurisprudencia de la Sala Primera en cuanto a la comprobación del daño in re ipsa, lo que dice es que el daño se demuestra desde el conocimiento que como seres humanos tenemos de que una eventual situación puede causar un daño grave e incluso irreparable para un ser humano. Entonces, por ejemplo, la Sala lo ha aplicado para la acreditación del daño moral. Cuando una persona, por ejemplo, y le pongo casos particulares, no de medidas cautelares, sino de la jurisprudencia de la Sala Primera, cuando una persona pierde a un ser querido, a un hijo, al esposo, a un hermano, al padre, en un accidente de tránsito, yo no tengo que acreditar que a esa persona le dolió perder a esa familia o a ese familiar, porque la presunción o la acreditación del daño moral en este caso se dice que es in re ipsa, por conocimiento del hombre, porque yo puedo apreciar las circunstancias. Entonces, vean que la apreciación de la presunción humana o in re ipsa, como usted lo quiera llamar, ha estado presente a lo largo de los años y seguirá estándolo, porque por ejemplo, para probar el daño moral, yo no necesito, en muchos casos, cuando este daño o esta aflicción es provocada por la conducta o por la situación que se está debatiendo, ir más allá. Entonces, ejemplo donde nosotros lo aplicamos, por lo menos la sección primera, porque la sección segunda por ahí tiene más exigencias, es cuando hay un despido. Entonces, ¿de dónde deriva el daño en el despido? Bueno, yo tengo un funcionario que ha estado trabajando para la administración 30 años, se supone o hay una presunción también de que esta persona depende para cubrir sus necesidades más esenciales del salario que devenga con la administración pública y yo tengo, y siempre lo decimos así cuando dictamos una resolución, hechos no controvertidos. Era un servidor público de tiempo completo, tenía 30 años de servicio, devengaba un salario y fue despedido. Entonces, la consecuencia lógica derivada del acto de despido es que existe un daño grave. Y vieran que esto, por ejemplo, en materia de empleo público, la Procuraduría es tan clara porque ciertamente, salvo algunos casos muy pocos actualmente, cuando llegan a apelación ni siquiera discuten la existencia del daño cuando viene dado por esos términos, porque el asunto se decide en el tema de la ponderación de los intereses. Entonces, por ahí, digamos, que esa forma de apreciar la prueba o la presunción humana es una derivación más de las reglas de la sana crítica, del correcto entendimiento humano, que nos obliga a analizar la situación acaecida de esta situación. Yo, ¿cómo le voy a pedir a alguien que me demuestre que después de 30 años de servicio, romper la relación de servicio con la administración no le va a provocar un daño? Para mí eso es parte del razonamiento que el juzgador debe de aplicar con base en el 82 que hace un rato les decía a ustedes, el 82.5 era, o el 4 más bien, del código en cuanto a la apreciación de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Y si usted se pone a investigar un poquito por qué se quitó la presunción humana del código como medio de prueba, es porque no es un medio de prueba propiamente, es una forma de apreciar la prueba. No sé si le quedó claro, don Héctor, o si tiene alguna consulta adicional. No, más que claro, muy agradecido, de verdad, muy amable. Mucho gusto. ¿Hay alguien más? No, podemos continuar, doña Yasmín. Ok, perfecto. Bueno,
Ya vimos los presupuestos y ya vimos un poquito sobre las medidas cautelares. Ahora vamos a ver el trámite propiamente. Yo traté de dividirlo, así como lo ven en la filmina, en requisitos formales de presentación. Y lo primero que puse ahí es si la medida cautelar se puede promover en forma escrita u oral. En términos generales, en el 99% de los casos, la medida cautelar se realiza en forma escrita. Se puede presentar en forma conjunta con la demanda o de forma anticipada o incluso después. Perdone, pero sí. Hay problemas y que no están viendo la presentación. Ay, dame un chance para ver si es que cuando apagué el... Sí, ahí. No sé. Yo sí la estaba viendo. Perdón, pero... yo sí la estaba viendo, pero ahora más bien no. Ah, entonces es que hubo una compañera que notó que no lo estaba viendo, entonces esa compañera, regresemos como estábamos, doña Yani, y esa compañera que revise a ver qué fue lo que pasó. Ok. Ahí está, ¿la ven? Ahí estamos viéndola perfectamente. Sí, señora. Ah, ok, perfecto, qué dicha. Gracias, Lourdes. Les decía que si ven la filmina, la divide en varios aspectos. La primera es los requisitos formales. Les decía que en el 99% de los casos la solicitud de medida cautelar se hace de forma escrita. Sin embargo, no hay ningún impedimento de que la misma se formule en forma oral en las diferentes audiencias que se celebran en el tribunal. Puede ser que esta medida cautelar se formule en la audiencia preliminar o incluso en la audiencia de juicio si es que se está en esa etapa, e incluso en la audiencia de ejecución eventualmente podrían formularse medidas cautelares. Si la formulación de la medida cautelar se hace durante la audiencia de conciliación, pues el juez de conciliación o la jueza tendrá que enviarla a devolverla, ya sea a trámite o a la etapa o al tribunal de juicio si es que ya está en esa etapa. Pero no hay imposibilidad de hacerlo. Bueno, el escrito, si se presenta un escrito de medida cautelar anticipada, pues básicamente lleva el mismo formato de una demanda y necesariamente se requiere el patrocinio letrado. Dentro de los trámites que se llevan en la jurisdicción contenciosa administrativa, incluyendo la vía de amparo de legalidad, donde hay a veces cuando se proveen medidas cautelares, vamos a tener como necesidad que exista el patrocinio de un abogado que sustente el recurso. En cuanto al plazo para la presentación de la medida cautelar, en realidad la ley no lo establece en términos generales. Se puede promover, como les decía a ustedes, en forma anticipada. Sin embargo, aquí es importante, porque eso sí lo tendrá que valorar el juez a la hora de resolver, que se presente dentro de los plazos establecidos para la interposición del proceso de conocimiento, de conformidad con el Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces, si se formula fuera de plazo, eventualmente ahí tendríamos un problema de instrumentalidad, porque el asunto no va a poder ser conocido por el juez contencioso si la demanda está presentada en forma extemporánea, digámoslo así, fuera de los plazos previstos en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces hay que tener cuidado. También es importante señalar, la medida cautelar se puede presentar de forma anticipada durante la tramitación del proceso de conocimiento e incluso en etapa de ejecución de sentencia. Incluso, como les decía, se podrá presentar en etapa de conciliación, pero bueno, ahí se devuelve a la etapa anterior. Es importante en el escrito acreditar la personería, si se trata de una persona jurídica de derecho privado, la que está promoviendo la medida cautelar. En el caso de las administraciones públicas, de conformidad con el 58, pues eso no es necesario porque nosotros tenemos o contamos con con un registro de las diferentes representaciones de las administraciones públicas que son nuestros clientes en materia contencioso administrativa. La medida cautelar en general deberá venir acompañada de la prueba.
aunque no es un requisito de admisibilidad, pero sí es importante señalar que muchísimas veces viene con prueba, que puede ser cualquier medio de prueba, ya sea la prueba documental, testimonial, incluso en algunos casos el reconocimiento judicial, sobre todo en edificaciones que están, por ejemplo, en peligro de colapsar o cuando se trata de un cierre, por ejemplo, pongo el ejemplo, un cierre de un hogar de ancianos que se requiere o las partes piden un reconocimiento del lugar para ver las condiciones en que se encuentran. Entonces ahí nosotros tenemos que valorar el 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo para efectos de la interposición de la medida cautelar. El 41.1, que es el del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente de conformidad con el 220 del Código que rige la materia, es para efectos de la carga de la prueba, que ya ustedes lo conocen ampliamente. Entonces, básicamente, desde el punto de vista formal, esos son los requisitos, yo diría, más básicos que se tienen para la presentación de una medida. Y además, que no lo puse ahí, pero sí es importante, que deben de aportarse las copias necesarias para notificar a las partes. Vean ustedes que si se van a demandar a sujetos de derecho privado en la medida cautelar, pues además no solo se tendrá que citar a presentar, digamos, la dirección donde notificarlos, sino que si son personas jurídicas, tendrá que presentarse también la personería de esta persona jurídica que se está demandando. Lo de las copias está en el 49 del Código Procesal en relación con el 35 y el 36 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pues ahí está. Entonces, ¿ante quién se presenta? Bueno, ante el tribunal de instancia o ante el juzgado, depende de donde se esté tramitando el proceso. Yo sé, ustedes están para jueces 3, entonces tendrán que ver cautelares tanto si son jueces del tribunal de instancia como si son jueces del juzgado contencioso administrativo. Tribunal de instancia no, el tribunal contencioso administrativo. Parece que estoy dictando sentencia. Vean ustedes qué interesante esto de los tipos de medidas cautelares. Nosotros tenemos un régimen amplio de medidas cautelares atípicas, innominadas. Entonces ahí va a depender de la creatividad de las partes. Si ustedes ven el artículo 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que podrán contener la conservación de estado de cosas o bien efectos anticipativos o innovativos. Es toda una amplia gama de medidas que nosotros podemos tomar. Entonces, la medida dentro de nuestras medidas cautelares, y a mí me causa asombro que todavía se dice que la medida de suspensión de los efectos del acto es una medida anticipativa. No, yo no estoy anticipando nada. Lo que estoy haciendo cuando suspendo los actos, el acto administrativo, por ejemplo, de despido o suspendo la ejecución de un contrato cuando ello es posible, es eliminando temporalmente la ejecutoriedad de ese acto hasta que en sentencia se conozca el resultado final para conservar el estado de cosas. Entonces vean ustedes que ahí nosotros tenemos esa posibilidad. El litigante en general es bastante ágil para la presentación de medidas cautelares. Nos piden de la más variedad de medidas que ustedes se puedan imaginar, pero todas entran dentro del artículo 20 del Código Procesal. Y le señalo ahí el 178 del Código Procesal Contencioso Administrativo porque la medida de embargo pues tiene una regulación particular en cuanto a los recursos, básicamente, pero quería que a ustedes les quedara ahí establecida ¿cómo se llama esto? La norma. Y tenemos otra medida típica que está regulada en el artículo 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esta ley, y espérense un momentito nada más, esta ley contra la delincuencia organizada, en esencia,
establece en el artículo 20, se los leo, en lo que interesa es para el incremento de capital sin causa lícita aparente, que en los sujetos activos son la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público. Generalmente nos llegan a través del Ministerio Público. Estas son conocidas no por el tribunal, sino por el juzgado contencioso administrativo. La competencia le quedó asignada al juzgado. Y entonces este artículo 20, vean lo que dice en su párrafo segundo. Recibida la denuncia, el juzgado dará audiencia al interesado por el término de 20 días hábiles para contestar y evacuar la prueba. En la misma resolución ordenará, vea que es impositiva la norma, yo no puedo ni siquiera pensar en no hacerlo, como medida cautelar el secuestro de bienes, su inmovilización registral y de toda clase de productos financieros. Vean ustedes que en esta norma encontramos una medida, yo creo que es de las más radicales que tenemos, porque el juez no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de pensar en que se le está presentando una medida que carezca de apariencia de buen derecho, simplemente tiene que darla. Es consustancial a la presentación del proceso. La resolución que ordena la medida cautelar, y aquí esto es importante, pregunta de examen que les puede salir, bueno, yo no sé si ustedes hacen examen, yo creo que sí, ¿verdad? Dice, deberá ser interpuesta en el plazo de 24 horas. Aquí hay un plazo diferente y este artículo de la ley contra la delincuencia organizada, que es la ley 8754, establece una diferencia importante con el Código Procesal Contencioso Administrativo. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, ahí se pueden apuntar en sus códigos. Bueno, yo no sé si usan código físico, pero sí tienen que relacionar el artículo 20 del Código Procesal con el 20 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el 133 del Código, que es el que habla de los recursos, deberían de relacionarlo con el artículo 20, párrafo segundo, que es el que establece un plazo diferente para la presentación del recurso en esta materia propiamente, que ese era algo importante que quería señalarles. Bueno, seguimos. No sé si hay una duda. No. Bueno. Y después, importantísimo, bueno, nada más quería refrescar que en este caso, el artículo 20, no hay audiencia y tampoco se hace análisis de los presupuestos de la medida cautelar, simplemente se da. En cuanto a las medidas típicas, para nosotros las típicas están contenidas básicamente en el Código Procesal Civil. Esto fue una lucha que tuvimos con los tramitadores hace muchos años, porque las medidas típicas tienen un trámite diferente. Les hablo de las más comunes que tenemos nosotros. Una es la anotación de la demanda y el otro, el embargo preventivo. El embargo preventivo está en el 86 y la anotación de la demanda en el 87. Todavía ayer o antier, el viernes. El viernes estuvimos en un asunto de un embargo preventivo que estaban dando audiencia, la audiencia prevista en el 24 del Código Procesal Contencioso, cuando la norma del 96 del Código Procesal Civil establece cuál es el trámite de esas medidas cautelares. Vean que ustedes que incluso con el embargo preventivo, si es preventivo, lo único que tengo que hacer es ordenarle a la parte la presentación de la garantía del 25% del monto que se está pidiendo el embargo, para que sea efectivo, se pueda hacer efectivo. Y si esa anotación de la demanda, de conformidad con el artículo 87 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que tengo que relacionar es que en este caso se esté en los supuestos de los bienes que tienen inscritos o que son inscribibles en el registro público de la propiedad. Entonces vean que la anotación de la demanda, cuando el objeto del bien el objeto del proceso está relacionado con un bien del que se quiere recuperar su titularidad o bien modificar la que ya existe,
o modificar la situación registral de este bien, yo tengo la medida de anotación de la demanda que tampoco requiere del análisis de los presupuestos que ya vimos. El 96 del código lo que me da es el trámite, lo que dice es básicamente llega la demanda de anotación la medida de anotación de demanda o bien de embargo preventivo, y sin dar audiencia a la parte, yo debo de mandar a anotar la demanda provisionalmente o eventualmente ordenar el embargo de bienes que se me está pidiendo. Y solo en caso de que exista disconformidad, que la parte se oponga, que exista oposición, el juez deberá de ordenar una audiencia oral para decidir si mantiene o no la anotación de la demanda que se dio o eventualmente el embargo, si es que hay una oposición porque no se rindió la caución o porque en este caso los bienes no son susceptibles de embargo, por ejemplo. Entonces vean ustedes que ese es un caso particular que tenemos que tener mucha claridad, que cuando somos jueces contenciosos tenemos que también echar mano al resto del ordenamiento jurídico en el caso de las medidas que tengan una regulación especial para efectos de actuar conforme a derecho. Luego tenemos, que yo titulé ahí, vicisitudes procesales comunes. Una de las más comunes es la incompetencia. Cuando nos llega una medida cautelar, puede darse el caso de que el juez tramitador considere que el tema no es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativo, incluso se puede dar en apelaciones, que a veces, en algunos casos, pues se ha señalado que el tema no es de conocimiento de la jurisdicción y el asunto se declara la incompetencia o si es del caso también cuando llegan se puede plantear un conflicto de competencia. Entonces ahí tenemos una primera causa, digamos, que generalmente atrasa la solución de las medidas cautelares. La falta de integración de la litis consorcio pasivo. Esta falta de integración tiene que apreciarla el juez. Tiene que estarse a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal, cuando se trata de actividad propiamente regulada en procesos contenciosos de plena jurisdicción, o en casos de que sean civiles de Hacienda, pues tendrá que estarse a la integración de conformidad con el Código Procesal Civil. Vean ustedes que muchas veces nos llegan a nosotros el asunto, bueno, ya ahora menos, la verdad debe ser dicha, ya cada vez son menos los asuntos que nos llegan en apelación, medidas cautelares que deben de ser anuladas porque se dictó la medida cautelar sin escuchar, por ejemplo, el destinatario del acto. O en materia de empleo público, tenemos medidas cautelares en las que no se integra a la persona que está nombrada en propiedad y la parte de lo que viene pidiendo la reinstalación, hay que llamarlo. En materia, por ejemplo, de que les decía, el destinatario del acto, en algunas oportunidades, por ejemplo, se está discutiendo sobre una viabilidad otorgada, una viabilidad ambiental otorgada, con proyectos ya en ejecución, se está pidiendo la suspensión y resulta que nos llega la medida cautelar y no se ha llamado a la empresa que la que tiene un acto a su favor en ese caso. Entonces, ahí necesariamente hay que integrar la litis. Si la integra el juez de primera instancia, que eso es viable, de hecho, cada día lo hacen más, la resolución que se dicte en torno a integración de la litis, de conformidad con el artículo 71 del Código nuestro, tiene apelación. Entonces, a nosotros nos puede llegar la medida cautelar, incluso las anticipadas nos pueden llegar por vía de apelación de la medida final, pero también por la integración de la litis que se pueda realizar. Y ahora vamos a ver las del 28 también. Y dentro de las vicisitudes que son propias de las medidas cautelares, tenemos las medidas provisionalísimas, que estas medidas, como les comentaba hace un rato, se pueden presentar tanto en primera instancia
como en segunda instancia mediante el recurso de apelación. Entonces, la admisión o rechazo de la medida cautelar provisionalísima genera para el juzgador, para la persona juzgadora, realizar un razonamiento breve de por qué no se da de manera provisionalísima y sin audiencia a la parte contraria. Y esa resolución, ahí hay que subrayar, la que resuelve sobre la medida provisionalísima no tiene recurso de apelación. Es decir, lo que se decida, lo más tiene recurso revocatorio, porque el 132, inciso 2, dice es un auto y los autos todos tienen recurso de apelación, de revocatoria, perdón. En cuanto al emplazamiento y la oposición y la audiencia oral. Primero está regulado en el artículo 24. Vean qué importante, porque el artículo 24 en materia de medidas cautelares dice que el emplazamiento es de hasta 3 días. Puede darse un emplazamiento menor de 24 horas, por ejemplo. Sin embargo, la práctica lo que nos dice es que los tramitadores en general establecen un plazo único para la contestación de la medida cautelar de 3 días. Esto da lugar a la oposición, puede dar lugar a dos cosas. Una, la oposición de la parte demandada o de las partes demandadas, y el ofrecimiento de nueva prueba durante esa oposición. Incluso a veces presentan hasta defensas ahí. Pueden presentar la indebida integración de la litis, que hay que resolverla en forma interlocutoria, o a veces incluso ahí uno ve la falta de derecho. Siempre son muy creativos. Y la audiencia oral del 24 no es preceptiva. Los jueces pueden optar por celebrar audiencias orales en medidas cautelares, o simplemente se decantan por resolver con lo que tienen en el expediente. También volvemos a la práctica. Vieran que cuando nosotros empezamos en el 2008 con el Código Procesal Contencioso, 2008 y 2009, los jueces tramitadores hacían audiencias orales en materia de medidas cautelares. Era muy usual. Sin embargo, a partir del 2010, que nosotros empezamos en el Tribunal de Apelaciones, no volvieron a hacerlas. Bueno, yo no tengo idea, no he vuelto a ver una sola audiencia oral en materia de medidas cautelares, ni siquiera ahora que tenemos la posibilidad de hacerlas por vía virtual. Es posible que estando en trámite la audiencia cautelar, la medida cautelar, el procedimiento, se dé una ampliación de la misma. A veces no una, hasta 3, 4 ampliaciones. Hay litigantes que se especializan en presentar ampliaciones. Entonces, cada vez que hay una ampliación, el juez tiene que otorgar audiencia a la parte contraria sobre la ampliación que se está presentando. Eso en realidad, yo digo que es una mala técnica procesal, porque lo que hace es que el proceso de resolución por el fondo de la medida cautelar se atrase de manera, diría yo, no injustificada, pero sí por una falta de técnica. Luego, puse de último el desistimiento, porque la verdad es que es muy poca las medidas cautelares que se desisten, pero siempre de conformidad con el 113, la parte del Código Procesal Contencioso, la parte puede desistir perfectamente de la medida cautelar sin que se requiera anuencia a la parte contraria y sin que exista condenatoria en costas. Ahora vemos lo de las costas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lourdes. Déjeme ver. No, doña Yasmín, yo no veo ninguna manita levantada. Gracias. Es que se me enciende una alarma ahí en la computadora. Entonces le voy a explicar qué es. Parece que por los problemas que hay con el ICE, hay algunos compañeros que lo saca el internet y cuando vuelven a pedir ingreso suena como una campanita. Ya. Yo veo eso, y entonces, pero es por eso. Yo le aviso, doña Yasmín, no se preocupe. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, entonces les decía que existe la posibilidad de desistimiento, que siempre está ahí latente, abierta, y los jueces somos muy felices cuando se nos presenta. Pero bueno, eso es algo que casi nunca se da. ¿O no, Lourdes? Es cierto. Eso nunca se da, pero uno dice, ¿cómo desistieron? Es cierto, es una alegría transitoria. Sí, pero bueno, eso es importante. Si no hay, eso era básicamente algo de trámite, digamos. Aquí hay algo que es importante, la resolución de fondo. Vamos a empezar con la naturaleza de la resolución de fondo. Empezaré por decir que no es una sentencia. Eso es muy importante. Se trata de un auto.
La ley lo califica como auto y está en el artículo 27 y 30 del CPECA. Así está, es definido. Y la calificación de la naturaleza es importante para efectos de las costas, porque ya lo vamos a ver. Vean ustedes que sobre esto hace algunos años hubo discusión porque se discutía si en las medidas cautelares existía o no condena en costas. Y luego pues ya dijimos que no, vamos a ver por qué. Como requisitos formales de la resolución de fondo, que aunque sea un auto, decide un incidente, yo sé que el Código Procesal Contencioso se desprendió de los incidentes, aunque a sus, ¿cómo se llama?, a sus redactores no les guste, pues ahora cada vez entendemos más que existen asuntos incidentales dentro del proceso que deben de ser resueltos. Y este es uno. Tiene requisitos formales. La resolución que resuelve la medida cautelar lleva número. No la provisionalísima, la de fondo. Debe tener un número, la fecha, y esto es algo que yo no sé por qué los tramitadores ya no lo hacen, identificar las partes. Para mí es tan importante saber a quién va dirigida la medida cautelar, sino que entran una vez en el considerando. Para mí es esencial saber quién pide y contra quién se pide. Entonces, incluso esto es trascendente a la hora de que uno defina si efectivamente está todo el que tiene que estar. Es importante definir cuál es el objeto de la medida cautelar. En la resolución yo tengo que poner mínimo qué es lo que voy a resolver, qué fue lo que la parte me pidió. Yo creo que parte de los problemas que a veces uno tiene con las medidas cautelares es que los jueces no tienen claro qué es lo que se les está pidiendo. Doña Yasmín, ¿me permite un paréntesis? Sí, claro, con todo gusto, todos los que usted quiera, Lourdes. No, a los compañeros, tomen especial nota porque esto es esto que están viendo en este momento, todo, hasta lo que ha dicho en esto de la resolución de fondo, es pregunta de examen y es parte de la evaluación. Entonces tomen nota de todo lo que tiene que tener. No es solamente que ustedes digan, la medida se rechazaría por esto, porque recuerden que ustedes están siendo evaluados para ser jueces. 3, contenciosos administrativos de trámite. Entonces, si se les pide que revisen y que se pronuncien sobre esa medida cautelar, es todo este análisis desde la naturaleza de la resolución hasta los requisitos formales, los requisitos de forma que está viendo doña Yasmín. Por favor, pongan mucha atención y tomen nota de todos esos aspectos. Gracias, doña Yasmín, perdone. Muchas gracias. Yo creo que sí, y viera que esto no está en ningún lado. Es que lo malo es que a uno lo ponen a hacer cosas que uno dice, ¿dónde está el formato? Y exacto. Si cogen un formato equivocado. Exacto. Están, y eso no está en ningún lado. Listo, sí, exactamente. Entonces, bueno, ya vimos el número, la fecha, identificación de las partes, fijación del objeto de la medida cautelar, que por la nueva estructura, porque en realidad nosotros, si ustedes revisan el CPECA, nosotros no tenemos una estructura de sentencia, ni de autos, ni de nada. Eso es una omisión que está en el Código Procesal Contencioso y actualmente los jueces, y nosotros lo hacemos en apelación también, entramos de una vez con la parte de considerandos. Pero en el primer considerando es importante definir cuál es el objeto de la medida, qué me están pidiendo y si han existido ampliaciones, porque vean que es interesante y eso lo ve uno en apelaciones. A veces parte de los argumentos de nulidad es que se pidió una ampliación de la medida cautelar y nunca la vieron y nunca la resolvieron en la resolución de fondo. Entonces, tenemos que tener muy claro qué están pidiendo. Y además, bueno, que lo vamos a ver, cuál fue los argumentos que se dieron por parte del petente, ¿verdad? ¿Qué fue cómo lo sustentó? Es un resumen chiquitito. Y por supuesto, también, ¿qué fue la oposición? ¿Cuál es la oposición que se hizo? Eso se puede hacer en consideranditos separados, pero eso les da a ustedes un panorama de qué es lo que están resolviendo. Yo creo que, bueno, el Código Procesal Civil optó por eliminar los resultandos. Será porque yo estoy muy vieja de ser juez y de edad también, pero bueno, de ser juez tengo muchísimos años. Y uno llega a una conclusión, que el resultando le daba a uno un panorama de para dónde iba. Por lo menos uno ahí estaba definiendo qué era lo que tenía que resolver. A veces se lo brincan, pero lo interesante es que ustedes lo puedan determinar para que no se pierdan.
Luego, la medida cautelar lleva el por tanto y la firma. En el por tanto, es importante pronunciarse sobre lo debatido en términos muy generales, ¿verdad? Porque si se va a rechazar la medida cautelar, nada más dice se rechaza. Si hay que levantar una medida provisionalísima que se había dado, ahí se levanta también, se ordena el levantamiento de la medida provisionalísima y a veces hay que pronunciarse sobre la admisión o rechazo de prueba para mejor resolver. Eso es bueno dejarlo patente en el por tanto. También, y lo vamos a ver más adelante, el tema del dimensionamiento, pero bueno, eso vamos a verlo. Pero esto es, digamos, como una estructura esquelética de lo que vamos a tener en la medida cautelar. Entonces, encabezado, considerandos y por tanto, y la firma, que no se nos puede olvidar que hay que firmar las resoluciones. Ahora bien, requisitos, ahí puse de forma, es de fondo, me equivoqué. En el segundo supuesto. Nosotros tenemos que empezar con el análisis de los presupuestos estructurales cuando proceda. Porque si nadie cuestiona los procesos los presupuestos estructurales y ustedes no ven que exista ningún presupuesto estructural que deba de ser revisado, pues esto se puede perfectamente evitar, ¿verdad? No tienen que hacer el pronunciamiento, pero si están cuestionándoles a ustedes la instrumentalidad de la medida, por ejemplo, tendrán que hacer un análisis previo a los considerandos, a los presupuestos de fondo de la instrumentalidad. También es importante que en aquellos casos en que sea una medida cautelar que se está presentando con sustento en el 29, que les hablé anteriormente, tengan que realizar un análisis